sección de El Historiador de la ciudad, a cargo con el doctor José Vázquez, que nos trae hoy un interesante programa, que es Agosto en la historia dominicana, un tema importante para cada televidente. Adelante. Gracias, Ruth. Gracias, querida Ruth. Querido. Qué elegante luciste en esa introducción, en esa presentación. Ruth cada día mejora, cada día crece más, nuestras felicitaciones y reconocimiento. Sigue para adelante. Así es. Bueno, mis buenos días a Miguel, a Ponte y al pueblo que nos sigue en esta sesión de breves intervenciones en la que tratamos de edificar a nuestros amables televidentes y radioyentes acerca de acontecimientos históricos que repercuten en el presente. Hay cuestiones que deben ser corregidas y en ese sentido agosto representa uno de los meses más señeros en la historia dominicana, por cuanto tanto desde el punto de vista de la historia colonial como desde el punto de vista de la historia republicana han ocurrido hechos que importan, que trascienden, que repercuten en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, hecho en torno al cual hay mitos que nosotros pensamos que deben ser corregidos, que deben ser desmitificados, que deben ser desmontados sobre la base de la documentación, de la verdad histórica, de la objetividad con que debe ser analizada la historia. La ciudad de Santo Domingo fue fundada un 4 de agosto de 1498. Sin embargo, regularmente se afirma que fue un 4 de agosto de 1496, 2 años antes. Y eso no es posible. Y no es posible según testimonian las fuentes más irrefutables, según testimonian las huellas arqueológicas y la documentación histórica. No es posible porque en 1496 todavía el adelantado Bartolomé Colón, a quien su hermano Cristóbal, el almirante, había delegado la misión de gobernar la Isabela, estaba en los escarceos para trasladar todos los aperos, todas las pertenencias, todos los elementos que constituían el gobierno de la Isabela hacia el sureste de la isla. Y ese lugar fue la ciudad de Santo Domingo, específicamente donde hoy está la iglesia Nuestra Señora del Rosario, donde hoy están los molinos. Ahí tuvo su asiento el gobierno colonial del adelantado Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal. ¿Y cuál fue la causa, cuál fue la razón por la que se trasladó la ciudad del norte hacia el sur? No es por un capricho, no es por una subjetividad, no es por una vanidad de los Colón. Esto obedece a razones sociales, a razones políticas, razones económicas, razones ecológicas e hidrográficas sobre todo. El agua escaseaba en la Isabela y a Bartolomé Colón se le encomendó, parte de la corona, la tarea de ubicar un lugar donde hubiese agua en la Isabela. Él buscó y encontró agua, pero en el informe que rindió dijo que no había hallado agua, porque ya él estaba convencido de la necesidad de trasladar la ciudad de ese lugar de la Isabela, de un inhóspito lugar donde se enfrentaba a una permanente, latente y manifiesta resistencia de los roldanistas, los castellanos, que se resistían a ser gobernados por quienes ellos veían como intrusos, como extranjeros, que eran los Colón, porque eran italianos, eran genoveses, mientras ellos eran los españoles que tenían plena potestad al usufructo, a la explotación de los recursos humanos y materiales hallados en la isla. En consecuencia, ante estos temores, ante estas preocupaciones, Bartolomé Colón y también Diego Colón, el hermano, vinieron a instaurar la ciudad
que no era una ciudad, era una villa, la primera villa de Santo Domingo, porque estaba construida sobre la base de materiales endebles, porque era una zona más bien agrícola, donde había una estancia amplísima en el área donde los indígenas cultivaban para los españoles, y donde había esclavos, donde había sirvientes, donde había artesanos, había albañiles, había herreros, había una serie de oficios, había una serie de expertos que contribuían a hacer de aquella ciudad un escenario donde los españoles pudiesen instaurar sus dominios aquí en la parte sur de la isla. Entonces, debemos decir en abono, en favor de las rectificaciones históricas, que la ciudad de Santo Domingo, y eso hay que enfatizarlo, la primera villa de Santo Domingo se funda en Santo Domingo Este, en Villa Duarte, donde hoy están los molinos, donde está la ermita, la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Se terminó de construir el 4 de agosto, más bien se inauguró el 4 de agosto, según revelan las fuentes más creíbles, de mayor crédito, el 4 de agosto de 1498. No puede haberse inaugurado el día que empezó a construirse, porque tal vez en 1496 inicia el proceso de construcción. Vamos a dar el beneficio de la duda a los que reivindican 1496 como una fecha señera en el proceso de construcción de la primera villa de Santo Domingo, pero ninguna ciudad se construye el mismo día. Vamos a darle 2 años mínimo para que termine de construir. Eso es lo que dice toda lógica elemental. De manera que quede claro que la ciudad de Santo Domingo, la primera villa, fue construida en esta fecha, y la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que es la que inaugura Nicolás de Obando y que fue trasladada hacia aquel lado, a donde hoy está instalada la ciudad de Intramuros, la ciudad colonial, le dicen zona colonial, pero es ciudad colonial que se llama. Esa fue construida, inició su construcción a partir de 1502 por Fray Nicolás de Obando. Era fray no porque era sacerdote, porque no era fray. Un fray, los frailes son sacerdotes. Él era un fray, esa es una dignidad militar. Era una figura militar de una resiedumbre reconocida, de una actitud implacable frente a los enemigos, frente a quienes desafiaban la corona, y por eso la reina lo envió para que sometiera a los indios a la obediencia. Ya sabemos lo que pasó con Anacaona y el cacicazgo de Jaragua, que fue ahorcada, el cacicazgo fue desmantelado. Ya sabemos lo que pasó con el cacicazgo de Higüey, actual provincia de Altagracia, que también fue desmantelado, y ofendidos hasta las personalidades sagradas que había allí, ancianos, niños y demás fueron asesinados. La causa por la que quedó estigmatizado la gobernación de Obando, las causas son muchas, pero matar a una anciana como Iguanamá, por ejemplo, representa un factor imperdonable en la historia para alguien que viene supuestamente a pacificar. Pero el objetivo era, sobre todo, cobrar el tributo al cual se negaban los higüeyanos y al cual se negaban los del cacicazgo de Jaragua, que dirigía a Anacaona, y por eso pagaron con sus vidas. De manera que la ciudad de Santo Domingo de Guzmán se funda más tarde, la actual capital de la República se funda más tarde, unos, digamos, 4 años más tarde, 4 o 5 años más tarde de fundada la primera villa de Santo Domingo. Y hay un mito también que establece que la ciudad fue trasladada de aquí hacia allá por una plaga de hormigas que hubo. Nada más absurdo, nada con menos categoría histórica que esto, porque una plaga de hormigas no puede provocar una
disolución, el desmantelamiento de un proyecto político, económico, social, si las condiciones favorecen. Aquí había mucha agua, aquí hay bastante agua, que no la hubo en la actual ciudad colonial en la que funda Nicolás de Obando. Entonces, ¿cuál es la razón objetiva, la razón política, económica, social, por la que la ciudad fue trasladada? Bueno, había una confrontación, había una rivalidad entre los españoles, entre las autoridades españolas y los Colón, que ya los veían como un factor de perturbación para la gobernabilidad, toda vez que la factoría colombina tampoco fue una empresa muy santa, que se dedicaba a esclavizar, que se dedicaba a matar, que se dedicaba a la tortura, que se caracterizó justamente por la crueldad en contra de los indígenas y en contra de los españoles, frente a los cuales se podían imponer. Entonces, decir que tanto Cristóbal Colón, el almirante, como Diego Colón, su hermano, como Bartolomé Colón, que era el adelantado que se encargó de organizar esta villa, pues fueron hechos prisioneros, encarcelados en lo que todavía permanece en el lugar, que era el lugar donde purgaban sus penas los presos, que le llaman el foso de Colón. Ahí fueron encerrados, ahí fueron encadenados. Y de ahí entonces fueron llevados en calidad de prisioneros a España. Hay un factor que tiene que ser esclarecido, y es que en la narrativa histórica dominicana, por lo regular, Diego Colón parece una sola persona, y solo se habla de Diego Colón, y cualquiera piensa que es el del Alcázar. El del Alcázar es uno, pero el del Alcázar es el hijo del almirante, el hijo de Cristóbal, el esposo de María de Toledo. Ese es el sobrino de Diego Colón, el hermano de Cristóbal, el que participó en el proceso fundacional de la primera villa de Santo Domingo. De manera que por lo regular se ignora o por lo regular se omite la existencia de Diego Colón hermano, que eran 3 hermanos, Diego, Bartolomé y Cristóbal, en este proceso fundacional. Estas aclaraciones tienen que ver con una serie de mitos rumorosos, donde una narrativa imprecisa, carente de fuente, carente de fundamento, por lo regular hace del mito una verdad. Y esto tiene que ver mucho con nuestros primeros intelectuales, con nuestros primeros historiadores. José Gabriel García, por ejemplo, el padre de la historia dominicana, introdujo el elemento de que la ciudad de Santo Domingo la primera villa de Santo Domingo había sido llamada la Nueva Isabela. Pues eso lo copia de Bartolomé, del padre de las Casas. El padre de las Casas no tiene fundamento tampoco, parece, no presenta ningún elemento, ningún documento que diga que esto se llamaba Nueva Isabela. Entonces, esto se llamó Santo Domingo, la primera villa de Santo Domingo, la villa de Santo Domingo, justamente así se llamaba. Y así se llamaba la fortaleza que había ahí, Fortaleza Santo Domingo, de la cual todavía queda el foso, que se puede ver, se puede observar ahí donde está la iglesia Nuestra Señora del Rosario. A propósito, en esa iglesia, que ha tenido un uso muy escaso, en esa iglesia se casó la doctora Milagro Ortiz Bosch con Juan Basanta, hace mucho tiempo, me imagino, ¿verdad? Sí. Pero esa iglesia tuvo un uso bastante intenso en determinado momento, y sobre todo después de la pandemia, después de los estragos provocados por el COVID-19, la iglesia ha sido menos utilizada, menos socorrida. Bueno, en definitiva, eso es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta para no seguir repitiendo errores históricos. Y en cuanto al otro acontecimiento, dicho sea de manera breve, que nosotros no podemos olvidar, en agosto
es el que va a cumplir un aniversario más el 16 de este mes. Hoy es 13 de agosto. América Latina y Cuba. Hoy es 12. Mañana es 13. Mañana cumplirá años Fidel Castro. Okay. Eso América Latina y Cuba no lo podrán olvidar nunca, ¿verdad? Así claro. Es. Bueno, pero el 16 de agosto aconteció un hecho que los dominicanos, algunos historiadores dicen que representa el verdadero hito independentista, el verdadero acto de independencia. Yo creo que no hay uno verdadero y uno falso. Yo creo que el proceso de independencia, de soberanía, de libertad, hay que verlo como tal, como un proceso, como una serie de episodios, como una serie de eventos acumulativos en los cuales la conciencia nacional, la conciencia patriótica se va reafirmando, se va consolidando cada día. Y el que quedó atrás sirve de base para que sobre sus escombros se levante el posterior y así sucesivamente. Es decir, yo no puedo enaltecer, yo no puedo reconocer el valor que tiene una cosa en detrimento, en demedro de la otra. A ambos acontecimientos, tanto la guerra dominico-haitiana, tanto la proclama del 27 de febrero de 1844 como la proclama del 16 de agosto de 1863 y que culmina con el Pacto del Carmelo, un 11 de julio de 1865, cuando se van las tropas españolas del país, devolviendo la soberanía a la República Dominicana e instituyendo el gobierno nacional de nuevo. Ambos acontecimientos constituyen eventos que el pueblo dominicano, en lo que el pueblo dominicano ha evidenciado su grandeza frente al invasor, frente a los invasores. Así que sirva esto para que nuestros jóvenes, para que los que se preocupan por nuestra identidad, por nuestra soberanía, por el patriotismo, por los hechos que tienen que definir nuestro comportamiento ciudadano, que tienen que definir nuestra dominicanidad, pues lo tomen en cuenta. De manera que no se olvide que el 16 de agosto es una fecha que marca un antes y un después en la resistencia del pueblo dominicano por sus derechos, por su libertad, por su soberanía y por la defensa de las instituciones nacionales. Muchas gracias. Bueno, ya con esto llegamos a la parte de nuestro programa Entre Juntas y nos reencontramos el próximo viernes. Bye bye. Hoy, este 9 de marzo, y para todos los 9 de marzo, y para todos los momentos que se quiera honrar la memoria de Sánchez, ya en San